Tardes. Hoy les vengo a explicar el RAE de profesionalismo, que es explicar los aspectos bioéticos y normativos relacionados con el tratamiento del cadáver y los componentes anatómicos. Primero, como siempre, quiero dejar el caso clínico, que es los últimos instantes de los Olarte García muertos por intoxicación, que es inhalación de monóxido de carbono, y unas imágenes de la familia Olarte García, sus dos padres y las dos niñas que murieron en esta tragedia. Lo anterior era un código para una actividad que vamos a realizar dentro del aula, pero dado las circunstancias, vamos a omitir esta diapositiva. Primero, debemos entender qué es la bioética. La bioética es el estudio sistemático de una conducta humana en los campos de las ciencias biológicas, en la medida que esta conducta se analiza a la luz de los valores y los principios morales. El énfasis de la bioética como ética de la vida se traduce en la consideración de derechos, dignidad e intereses de los seres vivos, humanos y no humanos. En esto, quiero resaltar esta frase que dice: no hagas a otros lo que no quieren, lo que no quieres que te hagan a ti. Pues esto explica un poquito de la bioética. También debemos de entender qué es la necroética. Es la rama de la ética que se centra en el respeto y la dignidad del cuerpo humano después de la muerte. Este lleva a un trato adecuado del cuerpo, a dignidad póstuma, que ya lo vamos a ver más adelante a profundidad, decisiones informadas y acceso equitativo, como asistencia y recursos para el duelo y la disposición final. Unos ejemplos son el consentimiento informado para la donación de órganos después de que las personas se diagnostican con un daño en el cerebro irreversible, respetos a las creencias religiosas y culturales en el manejo del cuerpo y protección contra la exhumación ilegal o el tráfico de órganos. ¿Qué es la dignidad póstuma? Es entender que los cadáveres, partes del cuerpo humano, tejidos y restos óseos siempre provienen de individuos particulares e incluso cuando estos individuos vivieron en el pasado distante, nunca pueden ser completamente deshumanizados. Todavía no recuerdan que fueron una vez uno de nosotros. Entonces, en esta parte los quiero invitar a recordar a un ser querido que ya no está en este plano terrenal, pero que las personas que lo conocieron siguen su legado, sus valores y siguen vivos en la memoria de ellos. Ejemplos de cómo se aplica: dar al difunto un entierro o cremación digna, hablar con respeto del difunto y respetar las últimas voluntades del difunto, así como no profanar el cuerpo de la tumba del difunto. La dignidad póstuma se divide en valores extrínsecos e intrínsecos, y hay que tener en cuenta que el humano tiene un valor intrínseco que no depende de sus factores extrínsecos. Sin embargo, el desconocimiento de los intereses de la persona provoca una instrumentalización del cadáver y se debe tener la misma consideración moral. Los valores extrínsecos serían las cualidades que pueden o no tener los objetos, los individuos como agentes externos. Le asignan valores a los objetos como precio, estética, entre otros. Y valores intrínsecos serían valor por sí mismos. Sin él, el mundo no sería igual. Derechos del póstumo: que se cumpla su voluntad, que se respete su honra, como no ultraje, que tengan funeral y que si profesan alguna religión se pueda hacer un servicio religioso según su espiritualidad. Derecho al tratamiento decoroso del cadáver y restos. Derecho a la personalidad jurídica. Se refiere como el derecho de contar con un certificado de defunción o con la información del lugar y el momento de fallecimiento. El certificado de defunción es aquel que le entregan a nuestros familiares cuando nosotros fallecemos, que conste que ya no está en ese mundo terrenal. Derecho a un certificado médico que especifique las causas de muerte y derecho al registro del destino de los restos con posterior a la inhumación o cremación. Algunos acontecimientos históricos que son importantes resaltar. Tenemos las primeras disecciones atribuidas fueron a Herópilos y Erasístrato en la escuela de Alejandría. También la disección cayó antes del siglo II antes de Cristo debido a la prohibición de la Iglesia y del Imperio Romano, ya que esto se veía como muy mal para ellos, y se permitió únicamente la disección de animales no humanos. El procedimiento renació entre los siglos XVIII y XIV y XIII, porque se fueron las supersticiones populares y la prohibición de la iglesia se alejaron. Antes de esto se escribía mucho sobre cómo eran las enfermedades y cómo era la anatomía del cuerpo, pero no se tenía una claridad porque no podrían estudiar este cuerpo humano. Cuando renació las disecciones, fue un avance para la medicina porque se empezó a comprender y a comparar lo que estaba escrito con lo que ellos podían ver. En Italia, Alemania, Francia e Inglaterra inauguraron una nueva etapa de la comprensión de la estructura y el funcionamiento humano a partir de la práctica de disección como parte fundamental de la educación médica en las nacientes escuelas medievales. Y los cadáveres obtenidos para estas disecciones públicas proveían al comienzo de criminales ejecutados. Esto se hacía porque la disección pública hacía parte de la condena como un castigo póstumo que impedía la inhumación decorosa. En 1720, ante el incremento de la demanda de cadáveres, las facultades de medicina en Londres, los mismos cirujanos y sus pupilos se convirtieron en profanadores de tumbas, ya que se robaban los restos para poder estudiar anatomía en las escuelas. En Inglaterra, Edimburgo, Estados Unidos y Colombia también pasaba esto. Pero hubo un caso de los asesinatos de habitantes de calles para dotar los cadáveres de la morgue de la Universidad Libre en Barranquilla en 1992. Y quise dejar una imagen de una persona que contribuía a esto, que fue un portero que dice: le di garrote como a 50 por orden de un funcionario. Entonces lo que hacían era coger habitantes de calle, doparlos o agredirlos y luego hacer estos procedimientos para conservar sus cuerpos en los laboratorios de anatomía. En la actualidad, los cadáveres que tenemos para estas prácticas son en condición de no identificados. Antes se describían como NN, pero ahora
se les da esta condición, ya que la condición puede cambiar y se incentiva a las personas para que vayan y reconozcan los cuerpos. Tenemos algunos pensamientos, como el de Feinberg, que fue un filósofo americano, que dice, el cadáver no es sujeto de derechos, pues solo las personas vivas pueden expresar sus intereses, autonomía y, por tanto, titularidad de derechos, por lo cual el respeto por el cuerpo. Y tenemos el de Rosenblatt, que es completamente diferente, que es un psicólogo americano que nos dice que subsisten derechos en tanto exista un cuerpo, pero si este no se halla porque haya sido vaporizado, reducido a cenizas o irrevocablemente perdido, no existe materialidad de una identidad que pueda reivindicar alguna suerte de derechos. Y acá los quería poner a comparar con qué pensamiento iban y por qué. Entonces los invito a reflexionar. ¿Qué es un cadáver? El cuerpo de una persona que ha fallecido y que ya no representa ninguna función biológica. En medicina, algunos estudiantes dicen que tener prácticas con cadáveres en anatomía o prácticas de cirugías los vuelve emocionalmente neutros y los deshumaniza, entre otras razones, por lo que se desconectan con la historia vital del paciente. Y otros estudiantes consideran que este es un espacio que puede ser aprovechado para aprender la expresión de respeto hacia sus futuros pacientes, así como para evitar su cosificación, tratar a una persona como un objeto. ¿Con qué pensamiento te identificas tú? Quiero que reflexionen un momento sobre esto y por qué lo piensan. ¿Cómo se concibe un cadáver en el ámbito jurídico? El cuerpo de una persona fallecida es un bien jurídico en Colombia, que se encuentra con el amparo de la ley. En el caso de la autopsia, la regulación colombiana la clasifica en médico-legales y clínicas. Sanitarias, si atiende interés a la salud pública. Docentes, cuando su objetivo sea ilustrar procesos de enseñanza y aprendizaje, como ya lo decíamos, en prácticas de cirugía, es muy común ensayar en los cuerpos de personas que ya están en este mundo. Investigativas, cuando persiguen fines de investigación científica pura o aplicada. Diferentes usos de los cadáveres. Tenemos autopsia médico-legal, que es donde se investiga el origen de un fallecimiento cuando existen implicaciones plenas o civiles, y autopsia clínica, que importan los hallazgos observados con la finalidad de reconocer la historia neutral de la enfermedad que provocó la muerte. Esta es la que más se utiliza en los hospitales cuando los pacientes fallecen dentro de este establecimiento. Requerimientos: solicitud del médico tratante, disponibilidad de la historia clínica y ubicación del cadáver en el sitio que sea establecido médico asistencial correspondiente haya designado para su autopsia. Y hay necropsias de tipo forense que la ley estipula esclarecer la causa y mecanismos de muerte. En estos casos no se requiere de un consentimiento por parte de las personas que quedan a cargo del cuerpo. El decreto 786 de 1990 dice los casos en los que la autopsia legal es obligatoria en Colombia, como homicidio o sospecha de homicidio, suicidio o sospecha de suicidio, cuando se requiera distinguir entre homicidio o suicidio, muerte accidental o sospecha de la misma, y otras muertes en las cuales no exista una claridad sobre su causa. Y la imagen que les dejé a la derecha de la presentación es una autopsia en los siglos pasados donde se hacían públicas y los pupilos prestaban muchísima atención al médico más especialista para poder aprender y comparar con lo que estaban en los libros. Aspectos jurídicos. En esto quiero resaltar dos, que son la resolución 1084 del 5 de diciembre del 2012, que es el cambio de NN a cadáveres en condición de no identificados. Como yo lo expliqué, la condición se puede cambiar y por esto quisieron otorgar esto en los aspectos jurídicos. Y la ley 589 del 2000, que crea la Red Nacional de Personas Desaparecidas, que establece una red que permita orientar la búsqueda de las personas desaparecidas e identificación de los cadáveres. Actividades ilícitas. La invasión a su privacidad, entendido como la perturbación del cuerpo. Tratamiento inadecuado, como mutilar el cuerpo. Cosificación, colección ilegal o robo de cuerpo o partes corporales. Autopsia o investigaciones médicas realizadas fuera de la ley. Tratamiento irrespetuoso o inadecuado de los cuerpos después de la autopsia o investigación. Contenedores que puedan afectar la preservación de los restos. Y mezclar los cuerpos humanos. Necroética y COVID-19, algunas dificultades y cambios que hubieron durante la pandemia, pues se generó un escenario complejo para la necroética y la rama de la bioética, que se ocupa del cuerpo muerto y su dignidad póstuma. Las dificultades sanitarias y el miedo al contagio transformaron las prácticas funerarias, desafiando las tradiciones y el duelo, ya que las personas no se podían despedir de estos cuerpos, sino que llegaban ya las cenizas. Y también afectando algunas religiones que prohíben este acto de volver cenizas el cuerpo humano. Entonces, el impacto en la necroética, la dignidad póstuma estaba en riesgo, ya que las restricciones al miedo al contagio afectaron el trato del cuerpo muerto, poniendo en riesgo la noción de dignidad póstuma, ya que habían fosas comunes, los tiraban, los cremaban en común, etcétera. Necesidades de nuevas normas, pues evidenció la necesidad de actualizar las normas y protocolos del manejo de cadáver en situaciones de pandemia. También cómo deben tratarse los cadáveres de la familia Olarte. Ya está la relación con el caso, dando final a la presentación, que es causa de la muerte, pues esta muerte fue por inhalación de monóxido de carbono y no se ven rastros en el cuerpo, por lo que no se requiere una autopsia, a menos de que los médicos tratantes y las autoridades lo consideraran necesario para la investigación. También teníamos riesgos de contagio, pues el monóxido de carbono no es un patógeno, por lo cual no hay riesgo de contagio para quienes manipulen los cuerpos, por lo tanto, podían elegir la familia qué hacer con ellos mismos. En esto teníamos que respetar las decisiones de la familia, garantizar la seguridad y la salud pública, promover las prácticas funerarias dignas y respetuosas, y recordar que la muerte es parte de la vida y que debemos de tratar a los difuntos con respeto y dignidad, teniendo en cuenta que ellos fueron personas como nosotros.
El RAE era explicar los aspectos bioéticos y normativos relacionados con el tratamiento de cadáveres y los componentes anatómicos. Estas son las referencias y al final de la presentación con el código QR les quería preguntar si cambió algo su pensamiento durante la